En esta entrega se narra la transfiguración ontológica de los chichimecas nómadas a sedentarios a través de la decodificación, clarificación, desde una perspectiva astronómica, de uno de los mitos establecidos en los primeros párrafos de los anales de Cuautitlán, muerte de Ixpapalot y los 400 Mimixcua. Se refiere a la recuperación e instauración de herramientas epistemológicas para una realidad sedentaria que requiere nuevos referentes astronómicos y posicionamientos solares, el curso del sol sobre el horizonte, para el desempeño de sus actividades agrícolas y de caza, donde el marcaje del segundo paso cenital, cuando el Señor come su sombra, les permite la arquitectura monumental como instrumento de observación de la jícara celeste. También, en el transcurso de la narración, ante la presencia reiterada de la conjunción de Marte y Mercurio en fechas significativas, se vislumbra su relación con la medición del tiempo en Mesoamérica. Cuando se come su sombra y nace Mexico Tenochtitlan, la águila siendo animal se retrató en el dinero. Para subir al nopal pidió permiso primero. Los primeros rayos del amanecer se asomaron para ataviar con tonos dorados el manto nocturno sobre el que guindaban planetas y constelaciones. Tizoc observaba desde lo alto del Zacuali y desde donde él estaba, en medio de los teocalli de Tlaloc y Huitzilopochtli, con vista hacia el oriente, se veía el conjunto de luces celestes llamadas Tianguistli, el mercado o Pléyades, Mamalhuastli, el juego nuevo, cinturón de Orión, Citlaltachli, el juego de pelota, Géminis, con vista hacia el norte, Xonecuili, pie torcido, osa menor, girando sobre la estrella polar de derecha a izquierda. Era el 17 de julio de 1478, día en que el Señor comía su sombra, el día del segundo paso cenital, cuando los rayos solares caen a plomo, verticales, sin producir sombra alguna. No obstante, en el horizonte, por el noreste, se ceñían algunos nubarrones y truenos que presagiaban la posibilidad de llover y, por tanto, no poder vivir la presencia plena, más luminosa de Tonatiuh, de Huitzilopochtli, amenazada por la presencia incipiente de Tlaloc. Tal paisaje y condiciones ambientales a Tizoc le hicieron recordar viejas historias sobre sus orígenes y asentamientos de Mixtlote y que, algunas de ellas, pululaban aún subrepticiamente en el inconsciente colectivo, en las oscuridades de la memoria, como aquella donde un sacerdote llamado Axologua, poco antes de la fundación de México Tenochtitlan, se sumergió en la laguna y al día siguiente reapareció y contó que fue a ver a Tlaloc porque le llamó y le dijo que hiciera saber a todos con los que andaba en migración que su hijo Huitzilopochtli podía posarse sobre la nopalera en el islote, es decir, que no llovería para que pudieran observar el paso cenital y marcar el centro de su universo. Tizoc recordó una plática con Tlacaele, viejo sabio recién fallecido 3 años atrás, cuando le contó de cómo los mexicas a su llegada al Valle de México tuvieron que integrarse a un sistema de dominación conformada por un amplio número de altepeme autónomos, sometidos de manera más o menos directa por los tepaneca, los colúa, los acolúa, los chalca
y xochimilcas. De estos, los tepanecas eran predominantes. La mecánica de inserción en este tejido social, señaló Tlacaele, adoptó diferentes formas y maneras de ocupar territorios, a veces abriendo la explotación agrícola en terrenos marginales, en las riberas del lago, o como guerreros tributarios o a sueldo, o en franco enfrentamiento bélico por el control del territorio, tal y como fue nuestra entrada por Zumpanco. Transitamos por infinidad de pueblos y creamos otros hasta que llegamos a Chapultepec, donde fuimos confrontados por el resto de tribus del valle y ya vencidos, nos llevaron a Culhuacán, donde fueron sacrificados el Tlatuani Huitzilihui y su familia y un gran número de gentes. El futuro se vio comprometido. Los mexicas fuimos sometidos al cautiverio y al vasallaje por los colugos. Años después, sigue recordando Tizoc, Tlacaele también le comentó que de manera no muy clara, entre confrontación y negociaciones, los mexicas nos liberamos de los Colúa y después de 13 años de constante migración por todo el valle, en un islote entre Tules, Totzalan y Cañas, Acatzala, llamado Tlococomoco, vieron el ahuehuete, el sauce blanco que se alza allí, y la caña y el junco blancos, y la rana y el pez blancos, y la culebra blanca del agua, y luego vieron que había a sus pies unos escondrijos, cuevas. El primer escondrijo, la primera cueva, se ve por el oriente, llamado Cleal Atlatlaya, agua de fuego, lugar de agua abrasada, y el segundo escondrijo, la segunda cueva, se ve por el norte y están cruzados, llamados Matlálac, Tospálatl, agua azul oscuro, agua color de papagayo, agua amarilla. Con el hallazgo de estas cuevas, se vio la posibilidad de la observación pública del paso cenital e instituir así, sacralizar el centro de nuestro universo y desde el cual establecer sobre el horizonte los rumbos del curso solar y de los cuerpos celestes, lo que nos permitiría sincronizar las actividades de mantenimiento con los ciclos astrales, así como definir la orientación de nuestras construcciones monumentales, es decir, definimos el territorio de dominio, alejándonos cada vez más de viejas creencias derivadas de nuestra vida errante, como sucedió en Pátzcuaro, Coatepec y Chapultepec. El escenario, todo blanco, rodeado de aguas improductivas, resultado de las condiciones del suelo, lo cual poco importaba, ya que el dominio de muy variadas técnicas agrícolas permitieron establecernos en ámbitos lacustres. Nota: la ubicación del islote Tlacocomoco, sobre el cual se construyó la Ciudad de México, en el contexto del paisaje del lago de Texcoco. Si tomamos la ubicación del Templo Mayor como centro del islote, este se ubica aún en la latitud 19 grados 26 minutos 4.29 segundos al norte y 99 grados 7 minutos 44.36 segundos al oriente y a unos 2 kilómetros de distancia del muro de contención o albarrada de Netzahualcóyotl, elaborado entre 1449 y 1455 para dividir las aguas salinas de las Dulces, el cual abarcaba desde Iztapalapa hasta Atzacoalco, hoy conocido como Santiago Atzacoalco. Es decir, viendo hacia el norte, del lado oeste del islote predominaban aguas salinas,
y desde su centro a unos 20 kilómetros en línea recta, con una orientación de 37.38 grados al este, se encontraba uno de los depósitos de salmuera alcalina, aguas con altas concentraciones de cloruro de sodio y carbonato de sodio, más grande del mundo, y que hasta hace muy poco explotaba la empresa Sosa Texcoco. Lo que significa que en tiempos de la vida lacustre de la vieja parentela y alrededor de 1325, grandes cantidades de sal, cloruro de sodio, se explotaban para consumo humano, secando el agua de la laguna al sol, y aprovecharon el consumo de los subproductos del sistema lacustre, como el tecuitlatl, hoy llamado espirulina, el cual es objeto de estudio por sus cualidades alimenticias. No olvidar que otra de las cualidades de este depósito de salmuera alcalina, como ya mencionamos, era el carbonato de sodio, una sal blanca y translúcida. Ahora bien, los vientos dominantes laterales u horizontales en el DF llegan en tiempos de lluvias en una dirección similar a la orientación de la línea imaginaria que trazamos de Sosa Texcoco al islote, es decir, del norte y del noreste. Enfrente de Sosa Texcoco está Ecatepec, toponimia que en náhuatl quiere decir cerro del viento o donde pega el viento. En tiempos de estío, la composición del campo de viento cambia y los flujos vienen de todos lados, formando una ciclónica o vórtice, precisamente en el centro de la Ciudad de México, efecto conocido como isla de calor. Situación meteorológica generada por el aumento de la temperatura del suelo. Este aumento del calor se debe al suelo de tipo urbano, con materiales de cemento y asfalto. Pero si nos situamos en el año de 1325 e imaginamos el paisaje del lago en condiciones de estío y tal vez con una seca persistente por varias temporadas, como sucedió en 1335, podríamos ver una extensa área de charcos, ciénegas, rodetes tepetatosos y sales condensadas sobre ellos, actuando como espejos, aumentando la temperatura del suelo y estableciendo así las condiciones para generar el efecto de la isla de calor, es decir, fuertes vientos que arrastraron esas diminutas sales y que se depositaron en el islote donde se fundó México Tenochtitlan, dibujando el paisaje blanquecino que encontraron los ancestros. A partir de ese momento, el pequeño grupo, llegado al islote llamado Tlalcocomoco, unas cuantas familias, el núcleo duro, convocó a toda parentela esparcida en la cuenca del Valle de México, producto de nuestro largo proceso migratorio, acompañado de alianzas y matrimonios que aseguraron la continuidad del linaje. Al pasar del tiempo, 52 años después de su fundación, en 1376, se produjo el milagro social Mexico Tenochtitlan, poblamiento nombrado así por Acamapichtni en honor al legendario Tenoch, quien condujo la migración hasta el cañaveral del Ventarrón. En esos momentos de profunda introspección en la memoria, cuando recuerdos y sueños son tan vívidos que se tocan, se huelen, se ven, se oyen, de pronto, como la lava que expulsa el volcán, intempestivamente, una voz irrumpe gorgoreando muy cerca de él. Ya estoy aquí, tío. Güey Tizoc, buenos días. Buenos días, Ocoyotzin. Eres puntual. Te felicito, respondió Tizoc, quien inmediatamente le inquirió.
¿Hiciste tu tarea, sobrino? Claro, tío, y un poquito más. Y sin más señas, Ocoyotzin se soltó de la lengua. Mira, tío, el sol nace en invierno como un huitzilín, un pequeño colibrí. Cuando nace, su luz y su calor están tiernos. En primavera se convierte en un quetzaltótl, un quetzal hermoso de plumas brillantes como las hojas de maíz. Antes de llegar el verano, el quetzal se transforma en un alot, el papagayo de fuertes colores. En esta etapa del año pasa el sol por primera vez sobre la mitad del cielo y al llegar al límite de su recorrido, del lado norte en el horizonte, Tonatiuh adquiere la fuerza del águila. Por eso, en ese tiempo, es un águila solar. Desde ese momento emprende el regreso por su mismo camino y al pasar nuevamente por la mitad de nuestro cielo, en el corazón del cielo, es un águila con toda su fuerza, un águila que abre sus alas espléndidas abrazando el corazón de la náhuatl. Un tanto con voz trémula, Xocoyotzin, invadido por la emoción de haber cumplido con sus obligaciones y en espera de la aprobación de su tío, preguntó: ¿Qué te parece, tío? Huitizo, ¿es correcto? Claro, está muy bien, Xocoyotzin, pero ¿esa figuración de dónde la obtuviste? Bueno, tío, después de que nos vimos la vez anterior, después de los tlacoyos, me dirigí a casa y casualmente encontré a mi padre, Huayatzayaca, quien me preguntó por qué no estaba en el Calmeca con los demás. Le platiqué, tío, Huaytizo, que había estado contigo desde tempranito y que me enseñaste a observar la incidencia de los solsticios sobre el Zacuali, que en esta temporada de gran calor, al amanecer, su cara norte y este se ilumina, y las del sur y poniente se oscurecen. Y pude inferir, dada tus enseñanzas, tío, cómo podrían iluminarse las caras este y el sur del Zacuali cuando Tonatiuh está más al sur sobre el horizonte, cuando más frío hace. Mi padre escuchó con atención y esbozó una sonrisa como pocas veces, tío, y me platicó que Citli, abuela a Totostli, cuando pequeños les había platicado cómo el tono de Tonatiuh se transformaba conforme a su movimiento en el horizonte, tal cual te lo platiqué, tío.